Muy bien, mis hermanos. Como sabemos, vamos a introducir una hora de exposición y luego las reacciones podemos, al cabo de ella, sentirnos libres de lo que vamos a escuchar. Inclinamos el rostro y pedimos la bendición. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este nuevo encuentro para estudiar la palabra de Dios, para ahondar más en los significados de lo que significa la rendición de cuentas, como la que se libró contra Belsasar, y cómo Jesús lo enseña en el Nuevo Testamento. Guíanos en el presente estudio, lo pedimos y agradecemos. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muy bien. Vamos entonces a abrir la diapositiva en cuestión. Quiere el Señor, hermanos, que Dios nos ayude cada vez a ahondar en el significado de ese mensaje que se le dio a Belsasar, ¿no? Nosotros ya lo sabemos, lo hemos visto en las restantes lecciones anteriores, pero en esta nueva, que es una nueva parábola de parte de Jesús, el concepto fundamentalmente es el mismo, solo que es más positivo. Está muy bien ilustrado y confuso a la vez, ¿no? Porque tiene porciones que quizás causen confusión. No obstante, el espíritu de profecía lo va a aclarar perfectamente y así decimos que este concepto del juicio investigador que aparece en el Antiguo Testamento también se revela en el Nuevo Testamento en lo que es rendición de cuentas, a pesar de que haya gente que lo niega, aún incluso en medio de las filas del pueblo de Dios, porque no aparece la palabra expresa juicio investigador, pero la noción en sí de rendición de cuentas, eso tiene que estar presente entre nosotros. Vamos pues entonces a recordar algunas imágenes nada más. Aquí la escena que ya todos conocemos, también las tres palabras claves que eran tres monedas, la mina, el tekel y el peres, que significan respectivas monedas. La mina son 60 unidades de tekel o shekel, y el peres es la mitad de la mina, ¿sí? Y ya conocemos el significado, lo hemos estudiado ya anteriormente, ¿no? Pero recordemos este hecho. Con la segunda moneda, el tekel o shekel, pesado ha sido en balanza, fue lo que la sentencia que Daniel le dio a Belsasar. También nos acordamos de la parábola de los tres predicadores que estudiamos en la última ocasión, y al final vamos a mirar alguna relación también con la nueva parábola que vamos a estudiar. Bien, vamos pues entonces a la parábola del mayordomo infiel de Lucas 16. Va a ser muy sencillo, hermanos, está basado en versículos, o sea, las imágenes son los versículos bíblicos, pero las lecciones, especialmente como alguien escribió sobre el versículo 9, la porción más difícil del Nuevo Testamento. Y vamos a ver por qué, ¿sí? E incluso animarnos a barajar alguna interpretación, ¿no? Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, dice el versículo 9. Y ya vamos a llegar oportunamente a esa porción. Bien, comienza entonces la parábola. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo. Como notamos, el mayordomo está al servicio del amo, porque luego vamos a aplicar esta parábola a cada uno de nosotros, ¿sí? La función del mayordomo en relación con su amo. El amo tiene todas las posesiones y el mayordomo trabaja a favor del amo para acrecentarle los bienes, para servir de intermediario entre los negociantes y el patrón, y también ver cómo se solucionan el problema de los deudores, gente que no cumple con sus compromisos. Además, el mayordomo tiene que velar por el resto de los criados. Recordemos que esa es la función. De hecho, Jesús usa esa palabra, el mayordomo fiel e infiel, de Mateo 24. Y quiere el Señor que con esta parábola nos ayude a entender mejor qué tremenda responsabilidad, labor que se le asigna a un mayordomo. Y cada uno de nosotros vamos a ser considerados tales cuando miremos la lección final de esta parábola. Y este mayordomo fue acusado ante el amo. Nos imaginamos que los reportes que le traen, en fin, los otros criados o quienes fueran, y fue acusado como disipador de sus bienes. Hermanos, pongámonos en el papel de uno y otro. En el caso del mayordomo somos nosotros, pero en el caso del amo,
No imaginamos un amo que se agrade con que le estén robando y él no haga nada. Tiene que intervenir, tiene que actuar. No es indolente con sus posesiones. Así también ocurre en el cielo. Nuestro Dios está viendo qué está pasando en la tierra. No es que dejó de lado la tierra. ¿Cómo creen ustedes, saben, aquellos que uno de ellos fue Guillermo Miller, ¿no? Están aquellos que creen que Dios actúa directamente sobre la tierra y aquellos otros que como que le echa a la tierra como el relojero, le da cuerda y que ande solo. Y allí que hagan lo que tengan que hacer, en fin. No, así no lo vemos nosotros. ¿Sí? Creemos que Dios está directamente involucrado en las labores de la tierra. Se lo dijo a Nabucodonosor. Él pone y quita reyes, él mismo lo reconoció también, ¿no? Así que, en este caso, con las acciones que están haciendo los hombres, Dios desde el cielo está velando, especialmente en lo relacionado con su iglesia, su pueblo, porque es el primero al cual hay que juzgar y darle los premios o castigos correspondientes. Luego vendrá el resto de la gente. Entonces lo llamó y le dice, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Dame cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. ¿Será, hermanos, que esa es la situación que podemos estar viviendo cada uno de nosotros? Déjeme adelantar, por la forma en cómo Jesús encara esta parábola, todos vamos en esa línea, pero hay una forma de revertirlo. Ese es el mensaje positivo que trae la parábola. Cuando nosotros tenemos que rendir cuentas, especialmente si nos acordamos de la parábola anterior de los talentos, nos acordamos, ¿no? Que el texto dice que se le dio según sus capacidades, 5, 2, 1, etcétera, ¿no? Y esas capacidades potencial que todos hemos recibido, tenemos que producir según la capacidad recibida. Esto vamos a ver en detalle más al final. Pero tenemos que rendir cuentas. Esto no es cuestión de que hemos recibido el mensaje, que a muchos les pasa, han recibido el mensaje y se sirven de él como quien entra al almacén, digamos, el dueño le dice al vecino, no te preocupes, toma todo lo que tú necesites del almacén. Entonces nos da la llave, y ahí entramos. Yo recuerdo, déjenme que haga memoria de cuando yo era niño, teníamos frente de nuestra casa el comercio, el almacén de don Obanesov, un ruso, un hombre que tenía su almacén allí, su tienda, tenía de todo, carne, en fin, todo, y la gente venía allí, ¿no? Y él se distraía jugando ajedrez con los amigos que le llegaban allí, y ahí me metí yo también, ahí como el jovencito, el más chico de todos, ¿no? Pero yo no me imagino, tal vez, dando las llaves a un cliente que le diga, sírvete lo que tú quieras. Pero hermanos, así es como hemos concebido a nuestro Dios cuando decimos, oramos y que Dios nos va a dar todo lo que necesitamos. Ok, nos da, pero hay que rendir cuentas. Nos dio salud, nos dio oportunidades, nos dio tiempo, etcétera, y que solamente nos surtamos del almacén y que luego el dueño le diga al cliente, ¿te serviste? Sí, sí, muchas gracias. Ok, ahora vamos a hacer las cuentas. ¿Cuánto me debes? ¿Cómo? Yo pensé que tú me lo dabas gratis. No, no, no. Yo te di las llaves para que tú te surtas de todo lo que tú necesitas y que lo anotaras también. Ahora tú lo anotaste, perfecto, pero hay que pagar todo eso. Y hermanos, rendición de cuentas, ese concepto lo tenemos que incorporar en nuestro corazón, ¿no? Por eso esta parábola, da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo en su interior, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, me van a echar. Y entonces ahí viene la parte más sensata del mayordomo, empezar a planear qué es lo que puede hacer. El texto cuenta que él saca alternativas. Cavar, no tengo fuerzas. Pedir limosna me expone a la vergüenza. Andar ahí limosneando como un pordiosero. Y cuando yo era el señor acá, después del amo, era el mayordomo. No, no, no. Algo tengo que hacer. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas.
Y este plan que hizo, hermanos, qué lección espiritual que Jesús quiere darnos. Primeramente, quiso dárselas a los fariseos que estaban escuchando, y por extensión nos la da a nosotros, porque el principio es el mismo. Noten el destino al cual uno va a terminar. Él pensaba en eso. Voy a terminar como un pordiosero, o sea, ando mendigando. Y él no quería eso. Pues ya sé lo que voy a hacer. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, él hace acuerdos, hace arreglos con los deudores para beneficiar a los deudores. Entonces cada uno pues va a hablar con ellos. Le dice al primer deudor: ¿cuánto debes a mi amo? Entonces el hombre escucha los planteos. El deudor le dice: yo debo 100 barriles de aceite. Le dice: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Es interesante saber, hermanos, que según los comentaristas, me tocó estudiar años atrás este tema, ¿no? Ver cómo ellos sacan su conclusión de que las deudas eran muy grandes en todos los casos. Y en consecuencia era negociar con deudores morosos, como hacerles un favor. ¿Sí? Eso a espaldas del amo. Él no hizo ninguna acción buena, era sacar provecho de una emergencia en la que él se encontraba. Aquí miramos el aceite. Y entonces un comentario que se puede hallar que dice: en la parábola del mayordomo infiel, de Lucas 16, en el versículo 6, la medida utilizada es el bato, en griego batos, traducido a veces como barriles o medidas, en hebreo bath, que era una unidad de volumen hebrea para líquidos, principalmente aceite y vino. La capacidad estimada: un bato equivalía aproximadamente a unos 22 a 37 litros, cerca de 6 a 9 galones americanos. Cada país tiene su manera de computar en los líquidos, ¿no? Siendo la cifra de 22 litros la más común en estudios arqueológicos de restos de vasijas. Por lo tanto, el volumen total de la deuda, 100 batos de aceite, como menciona el texto, equivalen a una cantidad significativa, entre 2.200 y 3.700 litros de aceite de oliva, dependiendo de la variante de medida regional utilizada en la época, 22 a 37 litros por bato. Esto lo trae el comentario bíblico adventista, una deuda relativamente grande. ¿Sí? Así que él se busca a los deudores grandes, a los pesos pesados de deudores, a ver cómo los beneficia. Cuando el mayordomo reduce la deuda a 50 batos, el texto no nos dice cómo hizo el negocio, pero uno puede imaginar. Tal vez para no parecer demasiado magnánimo, le pudo haber preguntado al deudor: ok, tú debes 100, ¿cuánto es lo que puedes pagar? Bueno, yo lo que tengo es solamente esto, 50, hasta ahí no puedo. Ok, está bien. Estaba condonando una cantidad enorme, aproximadamente el valor de 1.000 denarios, equivalente a más de 3 años de sueldo de un trabajador. Como dice el dicho, más vale pájaro en mano que 100 volando. ¿Sí? Si uno lo aplica hoy a nuestros días, hay gente que hace juicio a otro porque tiene una deuda contra alguien, vamos a decir 10.000, 20.000 dólares, lo que sea, o pesos, pesetas, el número que queramos, ¿no? Un número alto. Y entonces, yo recuerdo acá cuando llegué a este país, una palabra que yo no conocía era: te voy a hacer corte a ti, me lo vas a ver, nos vamos a ver en corte. Y yo pensé corte de cabello o algo así. No, es la corte de justicia. Nos vamos a ver en los tribunales, decimos nosotros. Ahí me vas a conocer. Y entonces busca el abogado. Acá es un país, este país americano, muy proclive a hacer juicios. Tanto que un vecino al otro le amenaza para hacerle juicio, ¿no? El otro teme porque este se va a buscar un buen abogado de estos que agrandan el problema para sacar la mayor cantidad de dinero posible. En este caso, cuando uno se pone a pensar que hay una deuda y no se la puede pagar, imaginemos al amo que si le va a hacer corte o juicio o tribunales a los deudores, si no pueden pagar, es perder el tiempo y perder plata uno. Así que quedan ahí esperando, quién sabe, hasta que aparece este mayordomo, intermediando para ver cómo puede favorecer a ese deudor que tiene deuda grande. Ok, hagamos la cosa, ¿cuánto puedes pagar? Tanto, 50, ok. Yo te condono, hacemos un nuevo documento.
Noten que todavía no lo echaron al mayordomo, así que él usa su privilegio del puesto que todavía ocupa para arreglar los números, es decir, hacer un nuevo documento. ¿Con esto se me perdona la deuda? Sí, ya no te preocupes, ya que con 50 que yo te lo firmé, ya está, listo. Y quedó como un deudor saldado. Como yo dije, más vale pájaro en mano que 50 volando. Que si alguien nos debe 20.000 pesetas, dólares, y no nos puede pagar, pero nos dice, mira, no te puedo pagar eso, pero ¿qué te parece si te doy 2.000? Con eso, ok, ya terminemos, dame eso y ya. Pero terminamos la deuda, ¿eh? Sí, está bien, está bien. Noten, por ahí es donde va esta parábola. Sigue más. Después dice otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dice, 100 medidas de trigo. Él dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Fíjense que en lo que es comercio, negociaciones, aquí aparecen diferentes medidas, ¿no? Están las medidas del líquido, está en inglés, pero seguramente te está útil la imagen, ¿no? A la izquierda, medidas de líquidos, medidas secas o de áridos, decimos nosotros, luego las medidas de líneas y después el uso de la mano o de los pies para hacer mediciones. En el caso del trigo serían las medidas secas que aparece ahí, ¿no? Entonces ahí da los valores de las medidas con este comentario. En la parábola del mayordomo infiel, de Lucas 16, ahora el versículo 7, el término griego utilizado para la medida de trigo es koros, que corresponde a la medida hebrea llamada kor o homer. La capacidad sería equivalente a 220 y 230 litros, ¿no? Ahí cerca de 10 o 15 bultos. La equivalencia en el Antiguo Testamento se define como 10 batos para líquidos o 10 efas para los áridos, para los secos. Entonces, la medida de trigo, fíjense acá, hermano, el comentario, 100 coros representaban una cantidad inmensa de trigo, estimada en unos 22.000 litros o 100 bultos en algunas traducciones. El comentario bíblico adventista agrega, era una cantidad muy grande. Por eso es la suposición que hacemos del deudor incobrable. Y ya vamos a ver si tiene efecto esta parábola para Jesús, que es el que quiere enseñarnos una lección. La medida representaba la cantidad de grano que podía transportar un asno, siendo una cantidad estándar para el comercio mayorista de productos como el trigo o la cebada. Entonces, el mayordomo había dicho, ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciba esa gente en sus casas, porque él los benefició con todas las deudas que cada cual tenía para con el amo. Noten acá, me reciben en sus casas, ahí esa familia le da la bienvenida para comer y gracias, que incluso sin imaginar que ya lo echaban, que él no necesita contar que ya lo echan, sino que hasta incluso pudo haberse dado el bueno, que seguía las órdenes del amo para beneficiar a la gente. Oh, qué bueno, ven, te invitamos a un asado, una carne, lo que fuera. Toda la familia contenta, ¿no? Sabía que lo iban a echar, así que ya se había ganado esa familia. U otra familia lo mismo, que lo reciban en las casas, todos felices porque las deudas se habían saldado. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. No que lo felicitó, hermanos. No, eso no significa que le aplaudió y le agradeció y lo retuvo otra vez su oficio de mayordomo. No, más bien se asombró de la habilidad que tenía para hacer lo que hizo. Si bien en un sentido lo beneficia porque se ubica a deudores que estaban ya en el fondo de la lista, con las deudas que se traían. Recordémonos de esto, porque así vamos a leer el espíritu de profecía, cómo plantea esta historia. Un momentito más, vamos a ver las citas. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Ahí, hermanos, es donde, en el caso mío, me pega, porque digo, ¿cómo es posible que los mundanos, con los negocios que hacen y todo esto, es cierto, hay gente mundana que viven para la plata, hacen dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchos de nosotros, pues que andamos
muy pobrecitos, es verdad eso. Pero tenemos algo que ellos no tienen, es el mensaje espiritual, las lecciones espirituales. Por lo tanto, de los mundanos podemos aprender lecciones, como este mundano mayordomo, lo que hizo, la lección para nuestros días. Y entonces viene la lección más importante. Este es el texto que dicen algunos autores, es quizás el más difícil del Nuevo Testamento para darle una interpretación adecuada. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Saben que en las parábolas de Jesús, cuando Jesús quiere contrastar, Jesús podría haber usado un adversativo, pero yo os digo, ¿no? U otra palabra para hacer el contraste entre la maldad del mayordomo infiel, que ya fue el extremo, despilfarró los bienes como él quiso, ¿eh? Y ahora cuando le piden hacer cuentas, va más allá todavía. Sin pedir permiso, comienza a dar cuentas buscando su propio beneficio. No importa que lo echen, ya tengo dónde ir a parar, ¿no? Por lo tanto, ese es el trasfondo de la parábola. Y cuando Jesús va a contar su lección, normalmente esperaríamos que él haga un contraste con un pero o algo por el estilo. O que hubiera puesto ganad amigos por medio de las riquezas justas, no como las injustas que hizo este señor. No, hermanos, el texto original griego está así tal como se traduce. Y entonces las notas, acá vemos una que algún autor trae, para clarificar la confusión. Reitero que hasta hermanitos podemos tener leyendo el texto, y es nuestra misión exaltar la enseñanza de Jesús, ¿sí? Que seguramente hay alguna clave acá que la podamos entender, y la tiene. En el mismo texto ya lo vamos a encontrar. No está indicando que debamos imitar la deshonestidad del mayordomo de la parábola, sino su sagacidad o inteligencia para hacer provisión para el futuro. Eso es correcto, ¿sí? No la deshonestidad, no seguir el tren de las riquezas injustas como hizo él. No, fue muy sagaz, porque ya lo decía el versículo anterior, que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Bueno, aprendamos una lección de esa gente tan sagaz y deshonesta, es lo que el Señor está diciendo. ¿Ok? A ver, ¿qué podemos aprender? Lucas capítulo 16, versículo 9. En primer lugar, la rendición de cuentas. Voy a leer de Palabra de Vida del Gran Maestro una primera porción del Espíritu de Profecía. Y así iremos viendo los restantes versículos más aclaratorios. La escena que se sabía había ocurrido entre los publicanos, la presenta ante los fariseos tanto para representar su conducta, la de los fariseos, como para demostrar la única manera por la cual podían redimir sus errores. Hay manera. Noten, por eso esta lección es positiva. Puede ser confusa al comienzo, pero se puede redimir. ¿De qué manera? ¿Cómo? Los bienes de su señor habían sido confiados al mayordomo infiel con propósito de benevolencia, pero éste los había usado para sí. Así también había hecho Israel. Dios había elegido la simiente de Abraham. Con brazo poderoso la había librado de la servidumbre de Egipto. La había hecho depositaria de la verdad sagrada para bendición del mundo. Le había confiado los oráculos vivos para que comunicase la luz a otros. Pero sus mayordomos habían empleado estos dones para enriquecerse y exaltarse a sí mismos. Y este principio quisiera aplicar también a los adventistas del séptimo día, por la expresión depositaria. Elena White menciona que los adventistas del séptimo día son depositarios, receptores de la ley de Dios para los últimos días, con el mensaje del santuario, en fin, todas las grandes verdades que hemos recibido como adventistas. Tremendo. Sin embargo, dice el texto acá leyendo otra vez, la había hecho depositaria de la verdad. Ahora déjenme
verdad es lo mismo que lo que digo ahora, depositaria de la ley, depositaria del santuario, en fin, cuántas verdades que hoy tiene el pueblo en esta última generación. Para bendición del mundo, le había confiado los oráculos vivos para que comunicase la luz a otros. Pero sus mayordomos habían empleado estos dones para enriquecerse y exaltarse a sí mismos. Eso será imperdonable. A menos que sigan los lineamientos de esta parábola. ¿Dónde viene allí esa redención de los errores, como se leyó al comienzo? Los fariseos, llenos de un sentimiento de su propia importancia y justicia propia, estaban aplicando mal los bienes que Dios les había prestado para que los empleasen en glorificarlo. En la parábola, el siervo no había hecho provisión para lo futuro. Los bienes a él confiados para beneficio de otros los había empleado para sí mismo, pero había pensado solamente en lo presente. Cuando se le quitase la mayordomía, no tendría nada que pudiese llamar suyo, pero todavía estaban en sus manos los bienes de su señor. Esa es la parte muy bonita, no lo habían echado todavía, porque la parábola dice, ¿qué haré? El amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza, etc. Ya sé lo que haré. Entonces, todavía estaba al servicio del amo y resolvió emplearlos para asegurarse contra las necesidades futuras. A fin de lograr esto, debía trabajar según un nuevo plan. En vez de juntar para sí, debía impartir a otros. Ya estamos mirando, hermanos, el efecto espiritual con esta última expresión, ¿no? Cómo redimir los errores. En vez de juntar para sí, debía impartir a otros. Así podría conseguir amigos que lo recibiesen cuando se lo hubiese desechado. Así también ocurría con los fariseos. Pronto se les iba a quitar la mayordomía. Pienso, hermanos, déjenme ilustrar cómo esto ocurrió con fariseos, Caifás y toda aquella generación, contra otros fariseos que hasta fueron colegas, como el caso de Nicodemo y José de Arimatea. Se les iba a quitar la mayordomía. Pero noten, en el caso de Nicodemo, de acuerdo a la hermana White, hay un capítulo en el Deseado, él entregó todos los bienes al servicio de la naciente iglesia y murió pobre. José de Arimatea, que era un hombre rico, se unió a la iglesia naciente. Estaban llamados a proveer para lo futuro. Ellos proveyeron para lo futuro. Nicodemo y José de Arimatea hicieron lo que estaba a mano para ellos y felizmente entendieron a tiempo y salvaron sus almas. Únicamente buscando el bien de otros podían beneficiarse a sí mismos. Únicamente impartiendo los dones de Dios en la vida presente podían proveer para la eternidad. Y hablando de dones de Dios que Dios nos haya dado para esta vida presente, permítame, hermanos, traer esta imagen. Lo que solemos usar para la mayordomía. Solamente que es muy conocida las 4 T, pero aquí hay una T adicional que también entiendo que hay que incluirla. Comenzando desde la izquierda, el templo. Dios nos ha dado este don que es nuestro cuerpo humano. Muy conocida la imagen, pero dejemos que lo vayamos explicando, ¿no? Dios nos ha dado un cuerpo. ¿Qué hacemos con el cuerpo? Nos ha dado salud. Pero a veces cuando abusamos del cuerpo, ya sea en la alimentación, en los hábitos que tenemos que hacer con nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, etcétera, ¿no? En lugar de acrecentar este cuerpo de modo que goce de salud y dure por largo tiempo para el servicio del Señor. Ese es un don que Dios nos ha dado. Hay gente que, como a último momento, lamenta el abuso que ha hecho de su templo, de su cuerpo a lo largo de los años, y luego oye el mensaje, se arrepiente y se enmienda, pero ya tiene poco rendimiento con ese templo, con ese cuerpo. Es comprensible. Se abusó del cuerpo durante muchos años, pero, por ejemplo, el cigarrillo, por decir un ejemplo, ¿no? Y ahora se arrepiente de corazón, pero
contrajo algún problema de salud como consecuencia de la fumada de cigarrillo. Pero Dios le puede perdonar. ¿Sí? Enhorabuena si nosotros a tiempo advertimos estos dones que Dios nos dio para servirle mejor con lo que Él nos ha dado. Uno de ellos es el cuerpo humano, el templo del Espíritu Santo. El segundo, que aparece arriba, tesoros. Son los bienes materiales, dinero. En esta parábola específicamente se dedica a ello. De hecho, al final termina diciendo que los fariseos, que eran avaros, ellos se burlaban de estas cosas, ¿no? Eso lo va a decir también en esta parábola, Lucas 16. Así a nosotros, hermanos, hay quienes han recibido mayores bienes materiales, otros menos, pero el uso que hacemos de ello, y enhorabuena a aquellos que pueden servir a la causa de Dios con los tesoros materiales que se les haya entregado. El siguiente, los talentos. Allí todas las capacidades intelectuales que se nos haya dado, ¿sí? Desde la memoria, eh, la capacidad de expresarnos, de hablar, de influir, cómo podemos usar los talentos que Dios nos ha dado para que otra gente conozca el mensaje. ¿Sí? Todo esto va a abarcar esos talentos que tienen que ver con dones y capacidades que se nos ha dado. La capacidad de hablar, de predicar, de enseñar. Talentos. Saben, hermanos, que es un tema precioso que todos tenemos que conocer y no decir, no, yo no tengo talentos, yo no tengo dones. No, Dios nos ha dado a cada uno, aunque sea uno. Y ese hay que explotarlo para servir al Señor. Cuanto más, el siguiente, el tiempo. ¿Qué uso hacemos del tiempo para servir al Señor? Son como llaves, ustedes están mirando ahí, ¿no? Y el tiempo que Dios pone a nuestra disposición durante cada día. ¿Cómo lo empleamos? Hay quienes lo utilizan leyendo la palabra, estudiándola, memorizando, conociendo más a fondo los textos del Espíritu de profecía también. Pero luego servir a otros. O el tiempo de visitación. Quienes dedican tiempo, ya sea porque tienen ocasión por la profesión, visitar enfermos, atender a necesitados, tomar el teléfono y mandar un mensaje de aliento, de apoyo a quien lo necesita. Diferentes maneras de usar el tiempo. Y una llave más es el don de la testificación, la T del trato social, porque los otros tienen que ver con dones que se nos ha dado en el fuero privado, pero este sale más allá de nosotros, sale hacia afuera, la capacidad que tengo de comunicarme con otros, la testificación. Y esto significa, hermanos, que tenemos que relacionarnos, no aislarnos, charlar, acercarnos, cómo establecer un trato con alguien y llevarle la palabra. Notemos, esas son las riquezas que Dios pone en nuestras manos como mayordomos. Miremos acá en esta secuencia los siguientes textos bíblicos. Recuerden que habíamos leído 16:9. El siguiente es, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más lo va a hacer. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues qué, si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Notemos, hermanos, que ahí se nos explica qué significan las riquezas injustas. Es aquello que se nos ha dado, pero que se está usando de una manera injusta. Porque el versículo 10 dice, el que es fiel, aunque sea en lo muy poquito, se le puede conceder lo más, porque en lo poquito fue fiel. Si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, significa que esa imagen que veíamos del templo, los tesoros, el tiempo, los talentos, la capacidad de testificar, 5 llaves que vimos en la imagen anterior, representa las riquezas que Dios pone, pero cuando las usamos en provecho personal, se convierten en riquezas injustas. Por ahí viene entonces lo que el Señor nos quiere enseñar. Si en las riquezas que no son tuyas,
son injustas por la forma en cómo tú estás usando. No fuisteis fieles. ¿Quién te va a entregar lo que te pertenece realmente? Porque lo otro fue prestado. Y si en lo ajeno, ahí viene otra vez la expresión, no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? En el caso del mayordomo, él no tenía posesión propia, lo administraba todo a favor del amo. Por lo tanto, las riquezas que estaban a su disposición eran ajenas, no eran de él, pero en esa condición dio un paso más adelante, bendecir a otros, beneficiarlos. Entonces, ahí, hermanos, el uso que venía haciendo el mayordomo era un uso injusto, por eso se llaman riquezas injustas, porque eran riquezas que estaban a su alcance, a su poder, y él las utilizaba a su favor, por lo tanto, riquezas injustas. Pero en esa condición de mayordomo indigno, hizo la buena faena. Miremos acá en los extremos del uso del dinero. Vamos a tomar ese punto en particular. Tenemos la dama despilfarradora o el amigo avaro. Ahí nos acordamos de dos versículos que están en el Nuevo Testamento. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón, dice el original griego, ¿no? Lucas 16 y Mateo 6. Y en Filipenses 3:19 se nos habla de el Dios del dinero, ¿sí? En el caso de Mamón, no se ha encontrado ningún resto arqueológico que muestre que era un dios. No obstante, en una concordancia antigua griega sí mencionan que es un dios sirio. Por lo tanto, se cree que el nombre Mamón representaba un dios en la antigüedad del cual no se han encontrado restos, pero significa riqueza. Cuando uno sirve a la riqueza o sirve a aquel bien del cual uno es mayordomo, que es el caso de esta gente que miramos recién. Entonces, volvemos otra vez a la cita de Elena White de la rendición de cuentas, la siguiente porción. Y ahí se va a entender mejor, hermanos, qué es eso de las riquezas recibidas, usadas injustamente. Pero aún así podemos redimir nuestros errores si seguimos un nuevo plan. Miremos la vida de muchos de los que aseveran ser cristianos. El Señor los ha dotado de capacidad, poder, influencia, les ha confiado dinero a fin de que sean colaboradores con Él en la gran redención. Todos estos dones han de ser empleados en beneficiar a la humanidad, en aliviar a los dolientes y menesterosos. Debemos alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos, cuidar de la viuda, de los huérfanos, servir a los angustiados y oprimidos. ¿Cuántos hay que se están apropiando para sí los dones que Dios les ha dado como mayordomos? Los hombres se hacen culpables de robar a Dios. Su empleo egoísta de los recursos, a eso nos referíamos, hermanos, con la imagen de la mayordomía. ¿Cómo administramos esas 5 T's? Si alguien encuentra una sexta llave, enhorabuena. Que nos digan, miren, aquí encuentro algo más que se le entrega al mayordomo cristiano moderno. ¿Sí? Que aunque no empiece con la letra T, no importa, con tal que descubramos esos recursos que abarcan la vida de un cristiano como mayordomo de Dios. Acordémonos que mientras vamos repasando estos conceptos, nos acordamos tanto de Nabucodonosor como de Belsasar, como a ambos se les concedió tremendo. Recuerdan a Nabucodonosor en Daniel 4, aquel enorme árbol del cual vivían todos los animales de la tierra, todas las aves, todos los hombres también, se servían de ese árbol. Pero cuando llevó gloria para sí mismo, vino la orden, derriben el árbol, derríbenlo por 7 tiempos. Y con Belsasar otro tanto, tú sabiendo lo que había pasado con Nabucodonosor, no arreglaste tu situación, por lo cual vino la sentencia. Así, hermanos, como Daniel 4 era una lección para Belsasar y aún para Nabucodonosor, obviamente, así también las parábolas que Jesús trae. Son lecciones, y especialmente esta última,
la del mayordomo infiel, que se le entregan dones o recursos de parte de Dios y cómo los vamos a emplear. Sigo leyendo, su empleo egoísta de los recursos que tienen priva al Señor de la gloria que debiera tributársele mediante el alivio de la humanidad doliente y la salvación de las almas. Están cometiendo desfalcos con los bienes que Él les ha confiado. Al pensar en esto, hermanos, en los desfalcos, fíjense, de acuerdo a la parábola, cómo actuó el mayordomo con los deudores. Yo dije incobrables, los morosos, aquellos que no podían pagar. En la vida espiritual podríamos hacer una aplicación similar. Tenemos nuestro Dios, que es el amo, nosotros somos los intermediarios, los mayordomos, que debemos acrecentar los bienes del amo y atender todas las transacciones del amo y ver por los deudores también. En el caso de este mayordomo infiel, que logró rehabilitarse, aunque lo hayan echado de la mayordomía, por lo menos fue muy hábil para ganarse esos amigos. El texto dice, ya vamos a leer otra vez 16:9, para que lo reciban cuando las riquezas falten. Quizás vamos a ponerlo para que repasemos y ahí vamos a dar una aplicación espiritual también, de Lucas capítulo 16, versículo 9. ¿Sí? Que es importante, hermanos, ver este hecho de que esas riquezas van a desaparecer, pero los amigos quedan ganados. Miren ahí, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, es decir, estando todavía en la función de mayordomo, el privilegio de estar todavía al frente de los bienes del amo, pero estamos al frente cuestionados. O sea, ya viene la sentencia desfavorable. Para que cuando estas falten, las riquezas injustas falten, os reciban, dice, en las moradas eternas. Y aparece la palabra eterno, moradas eternas. ¿Cuál es la aplicación espiritual, hermanos, de esta parábola? Fíjense, si el amo representa a Dios y el mayordomo a nosotros, ¿a quiénes representan esos deudores incobrables? Permítame decir, a los pecadores. Y nosotros somos los intermediarios. Como por ejemplo, usando este diálogo ficticio, por cierto. ¿Cuánto tú debes a mi amo? Y yo debo 10, que es la ley de los mandamientos, los 10 mandamientos, la obediencia a Dios. ¿Cuánto es lo que tú puedes dar? Y yo obedezco este mandamiento, este otro, y hasta aquí, pero yo no puedo vencer el séptimo mandamiento, no lo puedo, no. Es mi gran problema que tengo en mi vida espiritual, mi vida sexual, por ejemplo. No puedo vencer el décimo, la codicia, no, es más fuerte que yo. Y así, hermanos, gente que tiene gravísimo problema para su vida espiritual. Entonces, ahí aparece el mayordomo cubriendo esa diferencia. ¿Cuál es? Es amistarlo con el amo, hacer que esa deuda que se tiene se termine y entre en nueva relación con el amo, con las deudas pagadas. Hermanos, ese es el mensaje que traemos nosotros. Cristo puede perdonar, puede cambiar ese corazón, que no puede vencer el vicio del séptimo mandamiento, la violación al séptimo, o el del décimo mandamiento. Pero el Señor sí te puede ayudar. Él va a cancelar tu deuda. Lo único que hago yo es presentarte esa opción para que tu relación como deudor incobrable se renueve con el amo. Hay capacidad. Y hermanos, así como el mayordomo podía firmar un cheque allí, una nota de deuda nuevamente, en nuestro caso, nosotros no podemos decirle a la gente, ego te absolvo. No, no, jamás. Sino llevar a Cristo, quien sí le puede decir, ego te absolvo, yo te perdono. Y la deuda tuya queda absolutamente cancelada. Esa es la misión nuestra, hermanos. Buscar a los deudores incobrables de nuestro amo, porque nos van a echar si no hacemos lo que hay que hacer. Miren cómo sigue Elena White. A cada uno se le pedirá que entregue los dones que le fueron confiados. En el día del juicio final, las riquezas que los hombres hayan acumulado no les valdrán de nada, porque ahí desaparece todo. Todas las riquezas, dones, talentos, capacidad, que el templo, que el tiempo, que los tesoros, etc. Se pierde todo, ya se acabó. Ahora, ¿qué es lo que hay?
A ver, ¿cuántos amigos te van a reconocer acá? ¿Salvaste a uno? Y ahí aparece uno. ¡Oh, qué tal! Gracias a ti que yo estoy acá en el cielo. ¿Eh? Para que os reciban en las moradas eternas. ¿Eh? Cuando esas riquezas falten. Sí, hermanos, es trabajar por la gente. Ustedes ya están viendo el efecto de la parábola. Cuánto que podemos hacer por la gente. Y así, a pesar de que se nos daba una sentencia negativa por el uso que hemos hecho de las riquezas de Dios que puso a nuestro favor, talentos, tiempo, tesoros. ¿Eh? Bien, ¿qué estamos haciendo con eso? Como lo usamos para nosotros, se llaman riquezas injustas, pero cuando servimos a la gente con eso, ahí es donde es la lección de esta parábola. ¿Eh? Pensemos, hermanos, en todas las cosas que Dios nos ha dado. Así como dijimos, los talentos, el templo, el tiempo, los tesoros, la testificación, que son las partes esenciales de un mayordomo. ¿Cómo podemos servir? ¡Qué lección! ¡Qué lección! O sea, se puede redimir grandes errores que hayamos cometido en el pasado. Los medios usados para beneficiar a otros producirán recompensas. Las riquezas debidamente empleadas, aunque sea tardíamente, hermanos, o sea, a partir de hoy, digamos, ¿no? Si no las hemos usado antes. Yo sé, hermanos, que lo que estamos escuchando acá, ya venimos con hace años trabajando para el Señor. Pero habrá quienes lo escuchen por primera vez o que han abusado de esas riquezas que Dios les ha dado. Por lo tanto, tenemos que aplicarlos a todos, los que estamos escuchando y a quienes van a escuchar este video también. Dice, debidamente empleadas esas riquezas, realizarán mucho bien. Se ganarán almas para Cristo. El que sigue el plan de vida de Cristo verá en las cortes celestiales aquellos por quienes ha trabajado y se ha sacrificado en la tierra. Los redimidos recordarán agradecidos a los que han sido instrumentos de su salvación. El cielo será algo precioso para los que hayan sido fieles en la obra de ganar almas. Eso es ganar amigos, ¿eh? Por medio de las riquezas que han sido mal trabajadas, mal usadas, riquezas injustas. Pero ahora te pusiste, digamos, pusiste las pilas, decimos también, ¿no? Te dedicaste ahora a hacer algo útil, bueno, que es lo que finalmente vale la pena, porque esas riquezas van a terminar, pero en el cielo, en las moradas eternas, te van a recibir ganar amigos. Ahí van a estar tus amigos que has ganado. A aquellos que hayan despilfarrado sus bienes, Cristo da todavía oportunidad de obtener riquezas duraderas. Él dice, dad y se os dará. Haceos bolsas que no se envejecen, tesoro en los cielos que nunca falta, donde el ladrón no llega ni polilla corrompe. Palabra de vida del Gran Maestro, página 304. Y aquí, hermanos, una lección, quiero hacer la conexión entre esta parábola del mayordomo infiel con la que escuchamos en la lección anterior. En el día de rendición de cuentas, Dios llama a los tres ante el banquillo del juicio para que den cuenta de los talentos de predicación. Esa fue la ilustración que se usó, que les había dado. Entonces se ve el informe. Hermanos, la parte que más importa, por lo menos desde mi perspectiva, es con relación a la capacidad. No los logros. ¡Wow! Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de logros. El caso del apóstol Pablo. ¡Qué tremendo lo que hizo! ¡Qué tremendo! Es cierto, Pablo fue un fuera de serie y lo queremos mucho. Pero la capacidad que había en él fue tremenda, tremenda en todo sentido. Conocimiento, resto físico, su salud, su influencia, su capacidad para hablar, en fin, todo tenía ese hombre. Se había formado como tal, era un verdadero campeón para Satanás. ¿Sí? Como los hay muchos actualmente en el mundo, que son campeones para el diablo. ¿Cómo Dios querría ganarlo? Pero eso depende de nosotros. Cuando podemos saber cómo hacer. Cuando veo algunos videos, hermanos, déjeme decir un nombre, John Lennox. Este es un matemático famoso, creyente. Y este se enfrenta a altos niveles, a Richard Dawkins, famoso ateo. Y así hay otros.
grandes, grandes. Entonces, si son gente cerebral, que tuvieron tiempo en sus estudios, meditar y todas esas cosas, ¿no? Y prediquen, entonces Dios le dará sus premios. Y en nuestro caso, hermanos, con la capacidad que Dios nos ha dado, tal vez tengamos menos vuelo, no importa, es la capacidad y el uso que hacemos de esa capacidad, no tanto el logro va a venir después, porque entonces aquí aparece algo que tenemos que reflexionar. Aquí hago un pequeño repaso de lo que estudiamos. Dios mide el éxito muy diferente de lo que nosotros lo hacemos. Nosotros tenemos la tendencia de medir nuestros logros comparándonos con los de algún otro. Dios mide comparando nuestros logros con nuestras capacidades recibidas. Y las matemáticas nos dicen que 5 sobre 5 no es mayor que 2 sobre 2. De modo que Dios queda tan satisfecho con 1 sobre 1 que con 5 sobre 5. Es decir, 1 sobre 1 es igual que 5 sobre 5. Así que el Señor va a mirar los logros que hizo Pablo y los logros que tú y yo hagamos en un mismo nivel según la capacidad que tuvo cada cual. Entonces, lecciones para aprender que son valiosas. Una, lo mejor que nosotros hagamos es suficientemente bueno sin importar cuán pobre sea, en tanto sea lo mejor que podamos hacer. Por más que el don sea un hito, decimos allí, ¿no? Bien chiquitito. Me acuerdo, hermanos, cuando me tocó dar una campaña de evangelización a unas millas al norte, en California. Llego al lugar y para mí es un placer, ¿no? Conocer a los hermanos, dar las conferencias, entonces es mi profesión. Y en eso viene un matrimonio que me dice, pastor, parece que van a venir muchos hermanos. Sí, yo espero que sí. Los temas bíblicos son muy bonitos. Pastor, ¿sabe? Yo quiero preguntarle si es que lo puedo hacer, porque yo, no, lógico, yo no tengo el conocimiento que usted tiene, así me hablaban, ¿no? Pero lo único que sé hacer es hacer comida. ¿Será que puedo traer toda la noche con mi marido té, galletita, lo que fuera, para servir a las visitas que van? Claro que sí, hermano, venga, todo lo que usted tenga, lo bueno que tenga, tráigalo. Y así fue. Fue una semana inolvidable para mí, porque los hermanos escuchamos las conferencias y después ya nos esperaba una rica comidita o refrigerio que la hermana y el marido habían preparado. Porque ella me decía, es lo único que yo sé hacer bien. Dele nomás, hermana. O sea, cada cual haga lo mejor que tiene, aunque sea pequeñito, pero es útil, útil. Acordémonos, hermanos, que así como Pablo utiliza el ejemplo del cuerpo humano para hablar de los dones espirituales, esto aparece en 1 Corintios capítulo 12, dice, yo no soy boca, entonces no sirvo, porque me está mirando los pies caminan, y la boca quiere caminar como los pies. Entonces, como yo no soy pies, entonces no sirvo. Entonces Pablo le dice, no, ¿acaso cómo que no sirves? Está muy bonita la ilustración del cuerpo humano que Pablo trae en 1 Corintios 12. ¿Sí? Así también, hermanos, están los dedos para apoyar, cuando queremos apoyar. Pero detrás de los dedos hay alguien que siempre necesitaremos y será nuestro sostén, que son las uñas. Las uñas tienen una parte en el sistema del cuerpo humano. Además de juntar mugre, tenemos que ser cuidadosos allí cuando hay hermanos que nos van a apoyar y pueden traer problemas. Pero si es un hermano con lindo corazón, se pone atrás. Ese fue el caso de un hermano que yo recuerdo, me traigo esto como ilustración, ¿no? Después de las conferencias en una iglesia, 2 jovencitos querían bautizarse, pero miembros de una iglesia evangélica. Y decían, pastor, creo, 20 años los 2 hermanos allí. Queremos bautizarnos, pero nos gustaría que usted converse con nuestra madre, porque somos miembros de otra iglesia. Sí, cómo no, voy y me voy al lugar. A la casa quedaba en la misma cuadra, a unas cuantas casas. Y la noche voy acompañado de un hermano que él siempre, yo en ese tiempo no tenía vehículo, me decía, pastor, yo no quiero acompañar. Le proveo vehículo, o sea, yo voy a manejar y usted, ¿cómo no, hermano? Muchas gracias. Pero no me pida hablar, yo no se preocupe, es que hablo yo. Y entonces fuimos, la señora amable nos recibe, estaban los jovencitos allí esperando, sentados a la mesa, nos sentamos los 5, y en eso toca el timbre alguien. Era un caballero distinguido. Era nada menos que el pastor de la iglesia evangélica,
que la señora había invitado a venir. Y el hombre, cuando entró, ahí la mujer le explicó, mire, pastor, quise que venga porque aquí mis hijos pues están tomando la decisión de bautizarse en la otra iglesia aquí que tenemos en el vecindario. ¿Cómo es eso? ¿Qué iglesia? Y da el nombre, Adventista del Séptimo Día. Y el hombre se desencajó. Fue un recuerdo inolvidable, muy duro, que no voy a contar los detalles que él contó. Pero lo que sí recuerdo, hermanos, es que, primero, yo me contuve, pero gracias a mi hermano que estaba al lado, que era la uña, el hermano Daniel. Oraba, oraba, oraba. Yo lo miraba, bajaba la cabeza y oraba. Señor, ayúdanos, ayúdanos. Ayuda al pastor que se contenga, que no... Porque, hermanos, es fácil explotar ante insultos que este señor gratuitamente lanzaba contra los adventistas y contra mí en particular. Hermanos, terminó de hablar, yo expuse textos bíblicos, el hombre me dice, siempre usted va a citar el Antiguo Testamento. Ok, mire este texto acá. El mismo, Jeremías 31, pero en Hebreos 8:8 y Hebreos 10:16. Lo cité. Era el mismo. Quedó impactado, quedó mudo. Y luego se retiró. Y la señora vio todo eso. Los chicos felizmente decidieron, se bautizaron, y la mamá, meses después, yo no estaba en ese distrito. Hermanos, yo le doy gracias a Dios por la uña, por este hermano. Así valoremos a los hermanos que nos acompañan, que están orando, que hacen de alguna forma su esfuerzo para apoyar la obra de ganar almas. Amén. Cuento esta situación para que todos seamos edificados, valorando a esos hermanos muy humildes, que siempre van a estar ayudándonos en todo lo que sea el ministerio. Y segunda lección, cualquier cosa menos que lo mejor que usted puede hacer no es lo suficientemente bueno, no importa cuán bueno sea, pero si es menos. ¿Qué si el predicador A hubiese predicado sermones de 4 talentos? De todo modo sería el doble de bueno que el predicador B, porque el predicador B sacó 2, ese fue el resultado, y el predicador A tuvo 5. Entonces, más que el doble de bueno que el B. Hay muchos predicadores A que están predicando sermones B, deficientes para el talento que el A tiene. Si predicar es una tarea difícil, se sienten contentos haciendo menos de lo mejor suyo, dado que lo que hacen es mejor que lo que hace la mayoría. No, hermano, así no son los negocios del Señor. Los números de Dios no son así. Entonces, la final sentencia, ¿no? Con certeza Dios no sentirá más sagrado con el A perezoso que con el C desagradecido. Recuerde, algo menos que lo mejor de usted mismo no es suficiente, a pesar de que ello en sí mismo o comparado con otros sea muy bueno. Entonces recordamos los números. 4/5 no es igual a 2/2. 4/5 sí es igual a 0/1. O sea, es igual que el tercer predicador, el que no contaba chistes, recuerdan el que estudiamos la lección anterior, ¿no? Hermanos, que Dios nos bendiga, nos ayude en lo que es la mayordomía, para que cuando haya que rendir cuenta, como le pasó a Belsasar, estaba puesto en la pared, allí. Esta es la sentencia, se te dio tanto, tú hiciste tanto, este es el resultado que te espera. Tu reino es quebrado. Que Dios nos ayude, hermanos. Así estamos completando el capítulo 5 de Daniel, con esta parábola preciosa de parte del Señor. Amén. Y digo ahora el tiempo de ustedes, hermanos, si alguien desea opinar, reaccionar, que todo, incluso el capítulo 5 también de Daniel, o de las otras parábolas escuchadas, sintámonos libres, hagámoslo y todos aprenderemos seguramente. Amén, amén, amén. Muy interesante todo esto, me ha dejado impactado, debo admitirlo, porque Amén. esta parábola nunca la entendí como si lo hubiera entendido hoy, ¿no? Como la entendí hoy. Me sonaba siempre una paradoja, ¿no? Una contradicción. ¿Cómo podemos alabar al que hace injusticia con el Amén, es cierto, comercio, ¿no? es cierto. Y mucho menos también emularlo después, Exacto. ¿no? Pero entiendo que hay un mensaje, digamos, cifrado. Y eso es algo
edificante, porque creo que la síntesis es la última frase que tú dijiste, pastor, sobre 4 sobre 5 es inferior a 2 sobre 2. ¿Sí? Diferente. Así es, así es. Y a veces nosotros nos subestimamos demasiado en la obra del Señor. Creemos que si no estamos al frente de una campaña evangelística, que si nos miran muchas personas y nos escuchan con una locuacidad y una verborragia sobresaliente, entonces no servimos para la obra del Señor. Pero todos tenemos nuestro talento, que son útiles para la edificación del reino. Amén. Absolutamente todo. Ese es un tema que muchas veces lo hablamos entre nosotros, lo hablo con mi esposa, lo hablo con el hermano José Antonio, y le digo, cada uno, el Señor, nadie ha venido a este mundo, nadie, sin un talento para acercarnos al reino de los cielos. Y el Señor nos conoce, a veces nosotros nos comparamos con los demás, y ese es un gran límite que tenemos como laodicenses, justificarnos, ¿no? El hecho de compararnos con los demás y no compararnos como Dios nos podría llegar a transformar, es decir, cómo llegaríamos a ser en las manos de Dios. Es decir, hoy soy tal, hoy no sirvo, hoy puedo remediar muchos problemas, pero ¿qué pasaría si Dios tomara el control de mi vida? Entonces, el mismo yo de hoy, transformado, sería un hombre de Dios para construir el reino del Señor, ayudar, ¿no? Lo que le pasó, el ejemplo tenemos, es Pablo. Pablo era Saulo, antes de Pablo. Era un hombre cruel, un hombre, pero tenía muchos talentos, pero los mal usaba, hasta que conoció a Cristo. Y cuando tuvo ese encuentro cara a cara con su caballo, montando y persiguiendo, y yendo de un lugar a otros, cazando a los cristianos, de pronto se encontró con Jesús que le decía, tu esfuerzo es bueno, pero está mal dirigido. Es como que nosotros, como dice el mismo versículo, tú le estás pegando patada a un clavo, te estás haciendo daño a ti mismo. Es ilógico. Déjame concentrar tu esfuerzo de manera correcta. Y surgió el Saulo, ¿no? El evangelista que hoy Era todos... Pablo. surgió Pablo, perdón. De Saulo surgió Pablo, el evangelista que fundaba iglesias a donde iba. Y creo que nosotros también, en nuestro pequeño mundo, en nuestra esfera, en nuestra influencia, podemos llegar a hacer exactamente lo mismo, porque si nos dejamos de comparar con los demás y nos comparamos a como soy hoy y podría llegar a ser en las manos del Señor, creo que ahí es donde comenzaría una renovación, un reavivamiento dentro de nuestra iglesia. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias. Y animo, hermanos, si habrá más hermanos que quieran dar comentarios, opiniones, así todos nos enriquecemos. Buenos días, un cordial saludo para todos. Buen día, hermano. Hola, mi querido hermano, mi Buenos querido hermano días. Antonio. Pequeño comentario de lo que estaba diciendo de cuando estaba comentando de no podemos servir a dos dioses. A lo que estoy aprendiendo ahorita es de que nosotros inconscientemente o conscientemente vamos a adorar siempre dos dioses, por el hecho de que nosotros tenemos algo que se llama pecado. Así es. Muchas veces inconscientemente maltratamos a alguien, inconscientemente hablamos mal de alguien, entonces le estamos sirviendo a un Dios ajeno. Nosotros no podemos decir que nunca vamos a adorar dioses, puesto que tenemos algo que, vuelvo y lo repito, es pecado. Siempre vamos hasta que el día de nuestra muerte, hasta que venga el Mesías, es cuando vamos a estar limpios. Pero mientras tenemos que luchar contra esa fuerza que se llama verdaderamente pecado,
para no criticar, para no juzgar, para no insultar, inclusive hasta con el pensamiento. Inclusive también ahorita lo dijo usted muy claramente, nuestra vista. Muchas veces no decimos absolutamente nada, pero la forma en que vemos a un hermano, la forma en que lo miramos, ya lo estamos hasta mandando al hospital y al cementerio. Entonces debemos de cuidar inclusive hasta nuestra vista. Pero en lo personal creo que eso es algo muy fuerte que nosotros como seres humanos tenemos en nuestro día a día que vencer. ¿Con qué Dios verdaderamente queremos servir o a qué Dios verdaderamente le estamos sirviendo? Muchas veces no podemos decir, ay, bueno, pues el pastor dijo que no podemos tener dioses ajenos, y nos ponemos o nos imaginamos esos dioses a los cuales nosotros idolatramos de que lo que son dioses ajenos y todo. Pero el verdadero enemigo a vencer es el que llevamos nosotros por dentro. Ese es el verdadero Dios. Ese es el verdadero amo de nuestro pecado que llevamos. Y es algo que verdaderamente en lo personal es el peor enemigo a vencer o el peor Dios a vencer. Porque muchas veces inclusive, ¿no? Usted lo dijo hace ratito que estaba diciendo que la persona esta, hermanita, de llevar algo. Y muchas veces otros hermanos escuchan y empezamos a criticar. Ay, pero nada más, ¿por qué comida? ¿Por qué no trae otro talento? ¿Por qué no trae otro talento? Y esos son los dioses que verdaderamente nosotros debemos de eliminar. Nosotros no podemos estar 100% entregados a Dios cuando le estamos sirviendo a nuestro Dios interno, de juzgar, de criticar, de maldecir, hasta con el pensamiento. Hasta con el pensamiento maldecimos a alguien. Y ese es un Dios que nosotros nos tenemos que quitar. Es Muchas muy gracias. difícil. Muchas gracias a gracias. usted, pastor. No, a usted, hermano Antonio. Quiero decirles, hermanos, que el hermano Antonio lo conozco personalmente y él cada vez se está convirtiendo en experto en los estudios judíos. ¿Sí? Doy ahora lugar a Luquitas, que levantó la mano. ¿Es hermano Antonio de la central de Central 4 Isma? No, sí, sí. Oh, ¿Tú te acuerdas, Lucas? sí, me acuerdo. Sí. Y también el hermano Antonio se acuerda de ti también, sí. Oh, bueno, un saludo, querido hermano. Sí, y a cada uno también. Quería comentar de lo que es la obra de estar listos para la segunda venida, que debiese ser antes de la segunda venida, en el sentido de que cuando cierre el tiempo de la gracia, entonces ahí ya no hay lugar para pecado, y ya el maravilloso Levítico 16 que dice que el santuario y el pueblo están limpios. Entonces antes de la segunda venida es ya cuando se debió haber hecho la limpieza completa. Buen aporte, Lucas. Muy bien. Gracias, hijo. Una Mire, hermanos. consulta, Sí, una consulta. El señor Antonio, la primera vez que nos acompaña, ¿verdad? Sí, bueno. Él estuvo ya en otra ocasión, creo que esta sería la segunda vez. La segunda vez, Antonio claro, o claro. Eliseo, sí. Antonio Eliseo. Él es, tengo entendido, bueno, él es adventista o simpatiza con la iglesia adventista. Pues como veo la simbología cabalística, no quería quedarme con la duda, ¿no? Sí. Bueno, no sé, yo dejo que el hermano Antonio responda, pero yo respondería que él fue adventista y ahora está haciendo estudios profundos sobre judaísmo. Eso sí, le Entiendo, caracteriza. sí, por el nombre, ¿no? Elisha Ben Torah. Sí, Entiendo, sí. vale. Bueno, interesante. Ok. Hay dos manos, una de Carlos y otra del hermano Juan Utrilla. Bueno, damos tiempo uno y otro que podamos participar. El hermano
Carlos, tal vez primero, que creo que vi la mano, y luego el hermano Utrilla va después. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, pastor, muchas gracias por esclarecerme esta parábola que a simple vista y a cualquier lector le causa una sensación de algo que está desacertado. Y con Dios no hay nada desacertado, ¿no? Si tuviera que hacerlo de manera sucinta, breve, el néctar de este mensaje, creo que es en el versículo número 9. Lo hago para que nosotros podamos entender en el verbo presente acá. Ganemos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Pastor, por eso pedía, Sí. digamos, ¿no? Sí. Me cuesta un poquitito, me cuesta, y sé que el Señor, digamos, cuando habla, llega al punto, hay que tener de pronto por ahí más comprensión. Quizás me esté faltando eso, ¿no? ¿Qué es puntualmente lo que dice acá? Que ganemos amigos por medio de las riquezas injustas, que no es necesariamente riquezas plata, no es ni tampoco algo ilegal o algo incorrecto. ¿Qué sería? Ok. En primer lugar, el mensaje fundamental es ganar amigos. Ponemos el versículo otra vez en la pantalla para ir meditando en lo que dice allí, ¿no? Entonces, es ganar amigos. Dios quiere eso, porque en las moradas eternas nos vamos a encontrar con esos amigos a los cuales habremos ganado acá en la tierra. Tal como en la parábola, el mayordomo malo defrauda a su amo por segunda vez. En la primera ya porque mal administró todos los bienes pertenecientes al amo. Y en la segunda porque buscó su provecho, pero bendiciendo a los deudores que él encontraba, y cuando lo echaran ya tenía dónde ir a parar, a encontrarse con esos amigos. Eso es el fondo de la parábola que Jesús cuenta y el mensaje. Entonces, la parte que quizás más nos confunde es el concepto de riquezas injustas. Ahí, esa es la parte. Que si dijera riquezas justas, entonces el Señor querría hacer un paralelo con, un contraste mejor, un contraste con la parábola contada. Pero no, está muy elegida la palabra. Primero, riquezas, porque es todo lo que el amo tiene, con lo cual administra. Administra riquezas del amo. Pero se tornan injustas cuando las mal usa para sí, pero estando en esa condición, por eso no fue echado de su oficio, él hace el segundo paso, o como Elena White dice, un nuevo plan, y es bendecir a la gente. En nuestro caso, en las riquezas, ahí viene la aplicación que nosotros actualmente tenemos. Vimos ahí esas 5 llaves, ¿no? Hablemos que como que congloba o conlleva el total de las riquezas de la mayordomía en cualquier creyente. Cuando los usamos para nosotros, son riquezas injustas. Primero, ¿por qué? Porque son riquezas, pero que no nos pertenecen. Por eso es que Jesús, luego más adelante, en los versículos siguientes, 10 al 12, dice, si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo que es vuestro? Lo verdadero. Por lo tanto, lo que tenemos hoy actualmente, esas 5 llaves que veíamos recién, ahí decía el texto, otra vez ahí estamos leyendo en el 12, si en lo ajeno no fuisteis fieles. Por lo tanto, si hablamos de talentos, templo, tiempo, tesoros, la capacidad de testificar, en fin, lo que hemos mencionado, ¿no? Esas son riquezas, pero cuando las usamos para nuestro provecho, en el caso del hermano, por ejemplo, que tiene talento, labia, habla el hombre, muy bien, y le decimos, hermano, tú tienes talento, tienes conocimiento también, te pido que dirijas el culto que tenemos, vamos a ir a un domicilio y no tenemos maestro, tú sabes, no, perdóname, pero yo no. Entonces tiene talento, pero cuando lo usa para sí, porque es un talento prestado, ese concepto lo tenemos que manejar. El mayordomo usa riquezas prestadas, no son propias, pero cuando no sirve al Señor, se tornan en injustas, al punto que le podemos decir al fulano, mira, tú eres el más talentoso del grupo, somos 6 que queremos ir a visitar a fulano, y tú tienes
labia, tienes memoria, tú conoces todos los versículos bíblicos, te pones a discutir en la iglesia cuando tenemos, pero no te pido que dirijas la reunión. No, yo no tengo capacidad. No digas que no tienes capacidad. Entonces, ese es un simple ejemplo para ver cómo aquello que nos enriquece, que son riquezas ajenas, pero las usamos, cuando no servimos a Dios, son riquezas injustas. Y ahí es cuando Jesús dice, en medio de esas riquezas injustas, bendice a la gente. Entonces vuelvo otra vez al ejemplo, el hermano dice, ok, que está bien, me insistieron tanto que ahora voy a ver cómo hago para dirigir el grupo, nunca lo hice, ok hermano, te vamos a ayudar entre todos, no te preocupes. Ese es el caso, por ejemplo, de los grupos pequeños, cuando hay que, son varios los hermanos y reciben visitas. Entonces a uno de ellos se le encarga que tenga que dirigir la reunión con los himnos, la predicación, etcétera, ¿no? Se le dan manuales, se ayuda, o sea, hay equipo que puede ayudar. Ningún hermano puede decir, no, yo no puedo, no, porque si nos soltamos entre nosotros y hablamos fluido, son riquezas siempre prestadas, pero cuando vamos a servir al otro, a quien queremos ganar para el Evangelio, ahí es cuando el Señor nos dice, ahora que tienes riquezas, pero las usaste para ti, esas son injustas, pero gánate amigos y ahí te reivindicas. Así que, hermanos, esa es la lección que el Señor nos da de usar lo que se nos ha dado prestado, ganando a otra gente. Muchas gracias, pastor. Amén, amén. Invito entonces al hermano Utrilla, él levantó la mano también. Sí, buenos días. Buenos días. Es mi Buen segunda vez que estoy aquí y también puedo decir que yo actualmente radicamos en Arizona y nos retiramos, yo y mi esposa, de California. Eh, Hace tiempo yo estaba mirando el canal del puesto de avanzada y me llamó mucho la atención los episodios. Entonces, para mí cuando llegó, yo siempre asistía a una iglesia hispana, nosotros asistíamos a una iglesia hispana allá en California, que hay un montón. Entonces, cuando yo vine cambiamos para muchas personas yo vivo en un pueblito bien, bien pequeño, de un vasto territorio vacío. Y muchos durante la pandemia han salido de las grandes ciudades y han poblado muchos de los campos. Aquí hay una escasez grande de agua, entonces muchos sacan de pozo, ellos pagan para que, ¿no? Entonces la iglesia más cercana aquí es otro pueblo que está a media hora y es una iglesia en inglés. Y un día un hermano de la iglesia americana viene y me dice, quiero que des la escuela sabática en inglés. Él me llama y me dice, quiero que dé la escuela sabática en inglés. Entonces yo me quedé, ¿qué le digo? ¿No? Tengo muchos años en este país. Yo he trabajado por muchos años en un distrito escolar. Pero yo nunca había dado una clase en inglés. Entonces, en el fondo de mí estaba, si le digo sí, entonces me meto en un problema grande. O si le digo no, entonces como que dentro de mí me decía que yo siempre me dije a mí mismo que cuando la iglesia me pide, yo nunca le voy a decir no. Y yo luchaba en esos minutos, en esos segunditos, entonces yo le dije, está bien, yo lo voy a dar. Y por 3 semanas casi me dio el número que tenía que dar, creo que fue el 11, la fe del libro pasado. Entonces, yo estudié, saqué mis ejemplos, pero lo hice más por Dios que por mí, ¿no? Porque el esfuerzo, la fe, lo había entendido bien, pero al profundizar la Biblia, los escritos de la hermana White, me dio un mejor entendimiento dónde yo estaba, qué es lo que yo tenía que mejorar. O sea que yo siempre estoy pensando, o siempre voy a querer dar mis talentos a la iglesia, ¿no? Aunque me pide, o sea,
la iglesia a veces me pide, y es una iglesia americana, son más organizados aquí, entonces, y es primera vez que estoy aquí, es mi segunda vez que estoy escuchando aquí en el Zoom, entonces, yo quiero aprender, ¿no? Muchas personas que están aquí me dicen, y Juan, ¿tú dónde estás? ¿No? ¿En qué pueblo tú, en qué campo estás tú? Yo le digo, no, yo no vine aquí porque leí el libro de Salir de las ciudades. O no, me dice, porque todos estamos aquí porque hemos leído ese libro. No, yo no leí. Yo vine en el 2020 aquí y compramos una propiedad dentro del pueblo. Pero el año pasado, yo por primera vez leí el Salir de las ciudades al campo y cambió mi mente. Ahí me di Amén, cuenta amén. por qué en California, yo soy del parte del sur, éramos de San Diego, por qué ellos están de acuerdo, los pastores, los hermanos, todos están de acuerdo de que estamos en los últimos momentos de la tierra. Todos están de acuerdo. Ellos leen Camino a Cristo, ellos leen El deseado de toda la gente. En Zoom terminamos de leer El conflicto de los siglos. Pero este librito, cuando yo lo leí, a mí me impactó. Dije, yo sé ahora por qué yo estoy aquí. Algo sucedió, por qué yo estoy aquí. Ahora yo entiendo por qué allá en California ellos no quieren leer ese libro. Entendí. Y hace poco, no quiero agrandar hace poco miré un video de un hermano adventista de aquí de Estados Unidos, y él habló de que la hermana White decía que también el hermano Gerardo creo que lo había dicho, creo que de él yo había agarrado ese pensamiento cuando él dijo que la obra, el mensaje del tercer ángel lo iban a predicar como dando a entender que eran los adventistas que habían salido de la ciudad al campo, que ellos regresaban. Es cierto. Y eso me impactó tanto y decía, pero ¿de dónde él dijo eso? ¿De qué libro sacó? Entonces me puse a buscar, hasta que un hermano en la iglesia allá en Australia dijo que él había hecho como una especie había puesto todos los libros de la hermana White en inteligencia artificial, que solamente miraba los libros de ella. Y en su página entonces yo escribí, ¿no? Y comenzó a dar los libros, comenzó a hablar, decir un montón de palabras, pero indicaba de dónde era la fuente. Y efectivamente la hermana sí dice, ¿no?, que era más dificultoso predicar ese mensaje en las ciudades, que ese era más para los que habían salido y su carácter había cambiado. Y ese tenía y yo dije, amén, o sea, ahora sí lo entiendo, porque el mensaje aquí, lo que se predica aquí es muy distinto a lo que se predica en California, ¿no? Entonces yo agradezco por la invitación de estar en este Zoom y voy a hacer planes para seguir aprendiendo. Estoy leyendo otros libros también y que mi vida espiritual de mí y mi esposa crezca. Entonces yo agradezco haber escuchado a usted también, pastor, y pues gracias por tenerme aquí conmigo. No tengo preguntas, solo quería comentarles eso. Amén. Gracias, hermano Juan. Su testimonio es edificante para todos los que escuchamos. Deseamos que usted siga creciendo con su esposa, como usted da su testimonio allí alejado de las grandes ciudades y haberse encontrado con este folleto, este librito del Espíritu de Profecía. Efectivamente, ¿no? Es tal como usted lo describió, y tal vez eso sería otro componente más de las riquezas que Dios le está dando a usted, ¿no? Ese conocimiento acerca de dejar las grandes ciudades para compartir con otros, así como este mayordomo de la parábola, ¿no? Él recibió riquezas que debía bendecir a otros, ¿no? Y ese es el mensaje que Dios quiere, que lo que hemos recibido compartamos con otros, bendecirlos, para que luego en el cielo, cuando ya terminen todas estas riquezas que hemos recibido, que las hemos mal usado, por eso son injustas, pero cuando termina todo esto, en el juicio veamos a aquellos amigos que han sido bendecidos por nuestra influencia, por nuestras palabras,
por nuestras literaturas, todo lo que hayamos hecho a favor de los demás. Así que muchas gracias, mi hermano, por su testimonio y seguiremos escuchándole cuando tenga nuevas experiencias. Lucas, levanta la mano también. Sí, brevemente, hermanos, de que me ha tocado a mí de buscar en la inteligencia artificial y hay veces que inventa citas, siempre es bueno verificar la fuente para confirmar, especialmente si uno lo va a usar en un sermón o algo así. Sí, tal vez completo, Lucas, lo que tú dices, me pasó esa experiencia con cierto hermano de otro país con el cual tuvimos un intercambio amable de pensamiento y de ideología adventista, y me trajo citas, pero luego cuando las busqué no las pude encontrar. Y él encontró algunas, me dice, oh, usted tenía razón, mire la cita. Y bueno, me sentí satisfecho al comienzo, pero luego cuando busco la cita tampoco estaba. Y dije, no, hermano, tampoco esa cita. Y así quedamos amables él y yo. Por lo tanto, sí, la inteligencia artificial es útil, pero necesitamos verificar que esa cita que apareció, la fuente, qué libro le encontramos, ahí está, página tanto, ok, listo, ya está. Me ayudó a encontrarla como ocurre cuando uno va a una biblioteca y hay una guía para ayudar a ubicar los libros. Acá lo mismo, una guía, ya tengo el libro, ok, ya es lo que yo deseaba. Acá lo mismo con las fuentes. Gracias también por esa aportación. También tenemos que entender que los mismos creadores de la inteligencia artificial aconsejan, ¿sí?, corroborar la cita porque puede equivocarse. Sí. Sin intencionalidad, pero ellos mismos dicen, confirme la cita, o sea, esto no es 100% seguro, etcétera. Porque la inteligencia artificial no está para ser objetiva, está para suplir una búsqueda o algo que nosotros tengamos que encontrar. O sea, siempre va a mostrar algo, no va a mostrar sus límites, no va a decir, no, yo no puedo ayudarte, no, siempre va a mostrar algo, aunque sea no correcto o equivocado. Por eso se aconseja corroborar las citas. Tanto es así, agrego, si bien podemos seguir conversando sobre la inteligencia artificial u otro tema, ¿no? Pero qué importante es esto, que cuando cierto hermano publicó un material que él creyó muy interesante respecto de las 10 iglesias más bíblicas que hay en el mundo, y comienza con la número 10, 9, 8, llega a la primera, la número 1, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Él estaba feliz, contento, lo publicó, miren esto que está acá. Pero ocurre que aquí hay un detalle que no debemos olvidar, y es que la inteligencia artificial se mueve según algoritmos. El algoritmo es esta capacidad que tiene de seguir como un surco, ¿no?, la investigación que uno hace y le conoce los surcos de cada individuo, de modo que si en el caso mío quiero buscar algo del cual ya los surcos míos son conocidos por mi tipo de investigación, la inteligencia artificial va a satisfacer mis surcos. Pero ocurre que la misma pregunta que le hace alguien opuesto a mí, y la inteligencia artificial le conoce sus surcos, surcos incrédulos o ateos y demás, le va a dar las respuestas de acuerdo a los surcos del otro individuo, y los surcos no coinciden. O sea, la información va a ser opuesta entre uno y otro por el tipo de surco o algoritmo. Es una ilustración muy simple la que uso, por la cual el primer fulano hizo la investigación y el segundo fulano hizo la investigación también, pero del ángulo opuesto. Esto es interesante, hermano, porque entonces hay un acondicionamiento en la investigación según la inclinación del fulano, porque ya se le conoce por dónde va la línea de investigación. El surco ya hizo eso, hizo sus deberes. Por lo tanto, cuando hacemos una investigación, verifiquemos las fuentes para ver si es cierto. Y una prueba más es que a veces hacemos una pregunta y al rato hacemos la misma pregunta y viene la respuesta opuesta. Esto me ha pasado también a mí. Entonces digo, ¿cómo es esto? Hice la pregunta específica por este lado, vieron la respuesta. Luego hago la misma pregunta y viene la respuesta totalmente diferente. Ahí dije, no, aquí es algo que, por eso otra vez, las fuentes van a ser fundamentales para verificar, y felizmente la inteligencia artificial trae fuentes, ahí dicen tal libro, tal otro, busca, ok, ahí voy a investigar más con detalle para verificar si la respuesta recibida es correcta. En fin, detalle para recordar cuando hacemos la investigación sobre estos temas. Amén. Amén. Amén.
Bien, hermanos, no sé si habrá más comentarios que queramos traer. No. El hermano Trilla. Sí, bueno, no, en ningún modo yo promuevo la inteligencia artificial, sino cuando este hermano, y lo voy a compartir la próxima vez que estemos aquí, de este hermano mayor, y me gusta porque él hace comentarios pequeños y él apunta mucho a la, a la conferencia, y yo no soy muy partidario de si estoy en contra, a favor, no, porque me he dado cuenta que cuando yo más leo la Biblia y más leo el Espíritu Profecía, me doy cuenta que soy más pequeño, que el problema, a mí no me interesa mucho lo que pasa. Es bueno saber lo que pasa en la iglesia adventista, es bueno saber lo que va a pasar en Estados Unidos, ese es mi enfoque, pero no estoy yo que muchos me dicen, yo no doy diezmo. Ah, está bien, pues tu opinión. O yo no hago esto, pues está bien. Pues yo no, aquí me dice que yo devuelvo y yo voy a devolver. No, pero que se van a Roma. Pues yo no estoy interesado. Yo estoy interesado en que yo estoy cumpliendo lo que Dios me manda a mí. Entonces, yo no promuevo la inteligencia artificial, yo promuevo que las personas abran su Biblia y el Espíritu Profecía. Pero yo entré a ese lugar donde este hermano decía que había otro hermano que trabajaba en Haití, ahí en Australia, que él quiso como tratar de ayudar a la iglesia y puso los libros de la hermana en algo como inteligencia artificial. Entonces ahí yo pregunté a la inteligencia del link de esa página que preguntando que si era cierto que este pueblo que iba a salir iba a regresar a predicar este mensaje, y me dio bastantes palabras, pero yo me di cuenta que tenía los enlaces de los libros de donde estaba sacando. Amén. Entonces cuando yo le hacía clic me llevaba a los sitios de la hermana White, a los libros, entonces, y ahí donde de uno de esos links, al principio no me dio la respuesta que yo estaba buscando, más o menos como 50%, pero decía, no, tiene que ser algo más. Y lo rephrase le hice en la misma pregunta, pero en otras palabras, y me dio otros links. Y ahí pude verificar donde la hermana White habla que ella predicó en la iglesia de Los Ángeles, y ahí ella citó que el mensaje del tercer ángel iban a ser predicado por miembros que estaban en el campo. Entonces, o sea, gracias a ese link, ahora yo sé de dónde está la fuente, ¿no? Amén. Pero era para mi información, yo lo comparto. Con lo de aquí, ellos lo aceptan, pero eso en la ciudad, allá en California, en las grandes urbes, no lo aceptan. Pero el enfoque, creo, como dice, hay que tener mucho cuidado con inteligencia artificial, porque yo trabajé por 27 años en IT, allá en California. Y cuando uno entra a la inteligencia artificial, cuando uno coloca su nombre y coloca los datos personales, la inteligencia artificial, todo lo que tú pides, pregunta, te está estudiando a ti, Así ¿no? es. Personalmente. Entonces, yo evito esas cosas, ¿no? Yo me doy cuenta que ahora cuando yo pregunto Google una pregunta y lo primero que me contesta es la inteligencia artificial, yo me pongo, o sea, cómo lo han facilitado, y uno puede caer en la trampa, ¿no? Pero es mejor ir a los libros y de la Biblia y Espíritu Profecía, que tiene suficiente respuesta a cualquier duda, pero el trabajo es uno de ir a esos libros. Gracias, hermano. Gracias, hermano Juan. Amén. Amén. Hermano Lucas. Sí, bueno, hay una página que se llama DuckDuckGo, que usa la inteligencia artificial y supuestamente uno no pone sus datos personales y es privado. Ahí mencionando eso, y también de que es bueno cuando
Si gente nos dice no doy diezmo a la conferencia, poder comentarles que de todas maneras dé diezmo, sea la conferencia o no a la conferencia, sea un grupo independiente y demás, pero que dé diezmo, que no se lo quede, porque ahí sí, si se lo queda, pues eso no está bien. Sí. Gracias, Lucas. Muy bien, hermanos. ¿Habrá más manos, tal vez, que queramos participar? No. Parece que no. Sí, parece que no. Bueno. Muy bien, hermanos. Creo que podemos concluir. No sé si hay textos también que se hayan escrito. No, simplemente hay un mensaje de el hermano Elisha. Dice saludos Lucas y Josué, un gusto verlo. Y Josué que comentó, la inteligencia artificial es para usarla, pero no para esperar que te diga la verdad. Sí, es una excelente expresión. Oramos entonces y nos encontramos Dios mediante las próximas semanas. Ahora sí, para mirar Daniel capítulo 6. Ya Okay. completamos el capítulo 5. Amén. Muy bien, hermano. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este encuentro que permitiste que celebremos para estudiar la palabra de Dios, en este caso San Lucas capítulo 16, la parábola del mayordomo infiel. Cuánta lección que puedes darnos, Señor, y especialmente esperanza para que reordenemos nuestra vida como mayordomos y te sirvamos con los dones y bienes y riquezas que nos has dado, que tal vez no las hemos usado apropiadamente, pero podemos tomar la decisión de hacer lo mejor de nuestra parte para servirte y especialmente para ganar nuevos amigos. Señor, bendícenos a cada uno, perdona nuestros errores que cometemos, ayúdanos a ser hijos fieles, siervos idóneos que recibirán la final aprobación. Bendice a cada uno de los hermanos, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, mis hermanos, a todos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Feliz Muchas semana gracias, para todos. pastor. Feliz semana. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Saludos a todos. Que Gracias, Dios les gracias. bendiga a todos. Amén. Un fuerte abrazo en Cristo para todos. Feliz semana Amén. y que el Señor bendiga a su iglesia. Amén. Bendiciones para todos, hermanos. Feliz semana. Amén. Feliz semana, Dios. Bendiciones.